Ahí está. Ujú. ¿Sí? Sí, doctora. Perfecto. Pues vamos a seguir con esta siguiente charla que va a ser un poco similar a la anterior, pero en este caso no es solamente de gatos, va a haber algún gato, pero va a haber también perros y son casos que hemos atendido durante fuera de horario normal, es decir, casos que vienen que no necesariamente son de vida o muerte, que pueden ser casos comunes, pero que vienen en horas que son fuera de lo normal. Antes de nada quería dar gracias a la anterior con sus preguntas o sus comentarios porque creo que es más interesante así. Yo a lo mejor explico algo que no queda claro y prefiero bueno, que lo podamos hablar y entenderlo en el momento. Entonces, para este segundo bloque de casos, quien quiera participar, quien quiera describir las imágenes es más que bienvenido. Vamos a empezar con un caso que es un gato, de nuevo, ragdoll macho castrado de 5 meses solamente. Y este viene porque ha sido atropellado. En el Lo han llevado al veterinario y, le han hecho una ecografía, una T-FAST y FAST, y le encuentran una sospecha de posible hernia de la vejiga. Además, notan que cuando intenta caminar se le abren las extremidades pélvicas y, por lo tanto, lo que han hecho es múltiples radiografías de tórax y de abdomen para ver un poco en general cómo está el gato. Tenemos varias proyecciones. Tenemos también gatograma lateral izquierdo y luego tenemos radiografías lateral derecha, ventrodorsal del tórax y del abdomen. Entonces, si hay alguien que quiera decir algo, que lo diga ahora o, bueno, yo estoy atenta aquí. Si alguien en algún momento quiere compartir o quiere describir las imágenes, que lo diga. Em, Vamos a empezar con esta imagen general del tórax y del abdomen del gato. Lo que podemos ver para empezar es que aparentemente al menos las estructuras del exterior del gato están bastante bien alineadas, no se ven unas fracturas evidentes desplazadas ni luxaciones en la columna ni en las extremidades pélvicas. Y si nos centramos en el tórax de nuevo, parece ser que aquí tenemos una alteración en la línea del diafragma, está como desplazado cranealmente. Está en contacto directo con la silueta cardíaca y si nos fijamos bien, aquí también hay como una zona bastante bien definida donde hay un aumento de opacidad sobre la silueta cardíaca, tanto encima como ventral a ella. En el abdomen, el detalle de serosas está conservado. No se ve gas libre. Lo que sí que podemos ver es que más o menos aquí en el espacio retroperitoneal, vemos esta parte del retroperitoneo, este tejido blando en la parte más caudal parece un poco engrosado. ¿Vale? En esta localización encontramos en condiciones normales la musculatura, que son los músculos iliopsoas, así como todos los nódulos linfáticos del linfocentro sacroiliaco, ilíacos mediales, internos, también algunos aórticos lumbares. Obviamente también van vasos y también estructuras nerviosas. Am, si nos fijamos más claramente, vemos que el estómago está distendido con un material de opacidad mixta, que hay gas, y luego otro material un poco heterogéneo de opacidad tejido blando, combinado con mineral. Hay bastante caca y gas en el colon, aunque lo llegamos a ver hasta el colon descendente. Luego en el recto aquí aparentemente parece que hay un poco de caca también. Pero lo más llamativo es que no definimos bien la vejiga de la orina en el abdomen caudal ni la pared abdominal. Es decir, la pared abdominal con su musculatura la podemos seguir bien hasta este punto y a partir de este punto la perdemos y vemos como hay esta estructura ovalada de opacidad, ovalada o redondeada de opacidad tejido blando que parece que tenga una parte que sea intraabdominal, que sea extraabdominal y que esté como en la región inguinal. Y luego, si nos fijamos bien que esta es toda la grasa inguinal, tiene algunas estrías como de opacidad tejido blando, ¿vale? Que puede ser simplemente edema o inflamación de la grasa.
Cuando vamos a las proyecciones más centradas en el tórax, lo que vemos es que confirmamos que sí, que el diafragma tiene una forma anormal, que está como desplazado cranealmente y que casi no tenemos un espacio entre la silueta cardíaca y el diafragma. Y por lo demás, en esta proyección lateral, la tráquea, los bronquios que van a los lóbulos caudales y el campo pulmonar no presentan alteraciones que sean significativas. Cuando miramos esta proyección y la combinamos con la proyección ventrodorsal, lo que vemos es que estos cambios están sobre todo en la derecha del cuerpo del paciente. Vemos que hay un aumento de opacidad tejido blando en la parte caudal del hemitórax derecho. Aquí también parece que tenga un poco de base ancha más cranealmente, o sea, tiene como un signo extrapleural que se suma a esta área que tiene una opacidad tejido blando y que hace también un poco de silueta con el borde de la silueta cardíaca y con el borde del diafragma. Además, si nos fijamos bien, ¿vale? Este gato está bastante bien colocado. Vemos que esta parte de la musculatura de la pared torácica parece que es un poquito más gruesa que esta otra parte. Puede haber sido que el traumatismo haya dado por este lado al gato. En el abdomen, el estómago lo vemos en su posición normal, el vaso también, tenemos aquí la cabeza que se ve bastante bien, el colon y por lo tanto es lo más probable es que esta estructura que se ve desplazada cranealmente corresponda con una rotura donde lo que se debe haber herniado sea parte del hígado, porque el resto de estructuras están en una localización normal. Como también vemos este signo extrapleural, en esta región probablemente tendremos un poco de fusión pleural localizada que se suma a esta herniación hepática por rotura diafragmática. Ahora vamos al abdomen caudal, esas serían como las conclusiones para el tórax. Cuando nos vemos a las radiografías de abdomen, lo que podemos ver un poco más detalladamente es que consideraríamos que tanto estómago, riñones, el intestino delgado tiene un aspecto bastante dentro de lo común, ¿vale? Sí que el colon está distendido con caca, pero no sabemos si este gato tuvo oportunidad de defecar antes o no de hacer las radiografías, o sea, no podemos saber si esto es porque está estreñido o si simplemente es que no ha que es transitorio y que no tiene ningún problema para defecar. Eso no lo podemos definir radiográficamente, ¿vale? Puede ser, pero no lo podemos confirmar. Y los intestinos delgados tienen un diámetro normal, una distribución bastante normal y un contenido que es una mezcla entre gas y líquido o opacidad líquido, pero no se ven signos de obstrucción. La pelvis tampoco se ven unas lesiones que sean evidentes de traumáticas, pero sí que podemos observar es este aumento de opacidad de tejido blando que hemos sumado a la pared abdominal y que en esta proyección se superpone un poco aquí en medio de donde tiene las extremidades. Entonces, em, con esta imagen, lo del tórax lo tendríamos bastante definido, que tenemos una imagen compatible con una rotura diafragmática lateralizada a la derecha con hernia de parte del hígado al hemitórax caudal derecho, localizada. Y en el abdomen lo que pensaríamos es que hay una rotura de la pared abdominal, que generalmente en esta localización lo que suele haber es una avulsión del tendón que une la musculatura abdominal al pubis, es decir, una rotura de este tendón púbico con posible hernia de la vejiga, ¿vale? Es importante. Aquí hay que considerar que puede haber otra explicación, ¿vale? La rotura abdominal es prácticamente segura, porque aparte vemos esta estructura aquí y aquí. Ecográficamente han dicho que ellos creen que la vejiga está herniada. Doctora Marla Estudillo tiene levantada la mano. A lo mejor quiere hacer alguna pregunta o alguna acotación. Bueno, Hola, sí, Eli, con la vista de tórax, ¿podrías volver a la sí, venta dorsal? La imagen, claro, veo lo que describes del desplazamiento de hígado, la alteración en la forma del diafragma, pero por ejemplo, ese foco más radiopaco que está en la parte
más o menos media derecha del hemitórax pudiera corresponder a un foco de contusión asociado a un poco de fusión? Sí, Sí, claro, o sea, claro que puede ser, completamente. ya, No tengo forma de distinguirlo, o sea, aquí abajo puede pasar el pulmón no está expandido. O claro. sea, este pulmón no está expandido, es lo único que puedo ver es que si comparo el lado izquierdo con el lado derecho, aquí donde tengo que tener pulmón no lo estoy viendo. Entonces, lo que veo es una opacidad tejido blando, que puede ser parte de hígado herniado, parte de fusión, parte de contusión pulmonar, hemorragia pulmonar, más o menos colapso de ese lóbulo si algo está ocupando ese espacio. O sea, las opciones o una combinación de todas ellas. Ya, súper. Muchas ¿Sí? gracias. ¿Alguna pregunta más con esto? Sí, en A el ver, chat están escribiendo. que no se debe ver el ángulo costofrénico ni el ángulo caudofrénico, pero allí veo esos ángulos. Ángulo costofrénico es que depende del grado de la hernia, supongo. No sé, Osvaldo, si me voy a explicar bien o no. Si y tampoco sé si el ángulo costofrénico supongo que te refieres bueno, estos serían como lumbodiafragmáticos y estos serían costodiafragmáticos. No sé si te refieres a estos, porque igual yo los llamo de una forma diferente. A ver, Sí, se refiere a eso. sí, Dice que le queda la vale, duda de hernia diafragmática. muy bien. El diafragma se puede romper con una rotura que sea muy localizada y que tengas casi nada de tejido herniado y por lo tanto, por ejemplo, como en este caso, que sea algo que esté muy lateralizado y en cambio el lado izquierdo no va a estar afectado, entonces en ese lado lo vas a seguir viendo. Si tienes una hernia que sea muy extensa, puede ser que puedas llegar a perder la visualización de estos ángulos, pero debería afectar más o menos todo el diafragma o debería causar una patología en el tórax o en el abdomen que te causara que perdieras la visualización de esas estructuras. Pero sobre todo si es algo que está muy lateralizado o en la línea media o que no sea algo que te afecte de una forma extensa, puede ser que sigas viendo estas estructuras. Va a depender mucho más de eso, de la localización y del grado de afectación del diafragma que tengamos. Me lo ponen en el chat. Sí, hay otro comentario en el chat de Rodolfo Martínez. A ver, Rodolfo, ¿qué opina? Dice, las hernias diafragmáticas más centrales conservan el acceso costofrénico. Sí, es más que nada eso. Va a depender, es como todo, ¿no? Un patrón alveolar teóricamente te puede causar signos de silueta con con la silueta cardíaca, vale, pero eso lo vas a ver si justo está ese patrón alveolar en contacto con la silueta cardíaca. Si no está allí, seguramente lo vas a seguir viendo. O sea, depende mucho del grado de la localización de la lesión. Pero si quedan dudas, luego lo podemos discutir mejor. Vale, continúo con esto. Lo que quería decir con esto es que hay una situación en la que se puede ver esta imagen y que parezca que sea la vejiga la que está herniada y que no sea la vejiga y que sea que la vejiga está aquí y lo que tenemos aquí debajo sea un gran hematoma o un gran... Se rompe el tendón púbico, se hace una abulsión y te crea una cavidad como con mucho líquido que tiene un aspecto de vejiga, porque tiene un contenido líquido, redondeado, bien definido, y que no es una vejiga, la vejiga sigue siendo intraabdominal. En cualquier caso, este defecto se tiene que reparar quirúrgicamente, pero idealmente lo que tendríamos que hacer sería ecográficamente ver que intraabdominalmente no veamos la vejiga o ver que veamos la vejiga que se extiende dentro del abdominal exterior o en caso de que no tengamos una ecografía y que sea posible sondar al gato y hacer un estudio de contraste. Que en este caso lo más evidente para evaluar la vejiga sería hacer una cistografía retrógrada. Muy bien, si no hay dudas, pasamos al siguiente caso. El siguiente caso es un gato también, macho de un mes, un europeo, al que lo ha mordido el perro de la familia hace una hora más o menos, le ha mordido la extremidad torácica, sacudido. Y antes de este episodio el gatito era completamente normal.
Entonces lo llevan al veterinario, donde obviamente le ha hecho una exploración física general, ha notado algunas heridas y le hace unas radiografías, perrograma o más o menos de tórax y abdomen para ver. El objetivo de esto es un animal muy pequeño que ha sido mordido por un animal más grande, y las dudas más frecuentes o lo que tendríamos que detectar es si hay alguna evidencia de una herida interna, es decir, que podamos tener, por ejemplo, un neumotórax, una efusión pleural o unos signos muy claros de que pueda haber una herida penetrante en el abdomen o no. Esto es básicamente lo que queremos saber, además de cosas grandes como que haya fracturas, luxaciones, etcétera. Entonces, aquí estamos viendo el tórax de un gatito de 1 año, tórax y abdomen. Los tórax de gatos pequeños siempre va a aparecer, y esto y siempre parece que tengan un patrón intersticial, porque efectivamente lo tienen. Porque al estar más hidratado el intersticio se ve como un patrón intersticial que es normal, que no es patológico, es lo normal para un gatito de esa edad. Igual que la silueta cardíaca proporcionalmente parece más grande de lo que es. A medida que van creciendo, cuando son todavía gatitos, sí, lo que vamos viendo también es que esto va cambiando, ¿no? Que proporcionalmente la silueta cardíaca cada vez se va viendo un tamaño más similar en proporción al tórax de lo que sería cuando sean adultos. Si nos fijamos también en el hemitórax, la parte más craneoventral, aquí parece que hay un aumento de opacidad tejido blando, más o menos triangular, que corresponde con esta región en el hemitórax izquierdo, que es donde está el timo, que también es completamente normal y no es efusión. Y en el abdomen, como es esperable, vamos a tener poquísima información porque no hay detalle de serosas. También los gatitos en brazos vemos que es una bola, que es toda una barriga que cuelga. El diafragma está conservado y aparentemente dentro de lo que podemos identificar, estas burbujas de gas parece que estén dentro del tracto gastrointestinal. Insisto, es muy complicado ver en un gato que no tiene detalle de serosas si una burbuja de gas está dentro del tracto gastrointestinal o no. Y obviamente que el hecho de que aquí no nos convenza que haya una herida penetrante, hay que monitorizar a este animal para ver que no empeora a lo largo del tiempo, porque podría ser que alguna de estas burbujas sueltas que vemos por aquí no esté dentro de un intestino, sino que esté suelta, libre en el abdomen. Lo que sí que podemos ver es que dorsalmente a L1, 2, 3, 4, L4, L5, aquí hay una pequeñísima burbuja de gas que seguramente es donde el perro lo ha mordido, porque vemos que está en el tejido blando superficial y que no parece extenderse ventral. Este gato no vemos un traumatismo intracavitario evidente. Y luego mirando un poco más hacia el hecho de que dicen que ven los propietarios que hay una extremidad que parece que lo ha atacado más, sí que podemos confirmar que en esta proyección, tanto en la parte medial del codo derecho como un poco en la parte medial del codo izquierdo, hay unas burbujas de gas más o menos definidas en los tejidos blandos, pero la alineación de los huesos y de la articulación es normal. Y no se ve ningún tipo de subluxación muy evidente. Por lo tanto, parece que ha tenido bastante suerte y que las heridas que tiene son externas, que se ven heridas penetrantes con enfisema, pero son animales que requieren una monitorización clínica bastante cercana, porque hay cosas que pueden no ser visibles inmediatamente y que pueden aparecer al lado, que hay una herida penetrante, pero si hubiera podido alcanzar el hueso algún diente, podría ser que inoculara algún tipo de infección y que se vieran los cambios al cabo de los días y no de forma inmediata. Bueno, este es simplemente otro ejemplo de casos que podemos ver. El tercer caso, este es un poco más complicado, es un perro lobo de irlandés macho que ha sido castrado recientemente. Es adulto, tiene 8 años y lo han castrado por una enfermedad prostática quística, que según el estudio de anatomía patológica no hay neoplasia subyacente, sino que es simplemente una hiperplasia prostática. Durante la cirugía también se hizo aumentalización prostática de los quistes. En ese momento de la cirugía, la analítica del perro estaba bien, él se recuperó bien de la cirugía y en el día de hoy, que es cuando acude a urgencias, está muy dado, en la analítica se ve que está azotémico, le hacen una ecografía en la que observan líquido libre,
pero no ven bacterias. Y en el análisis dice que es un trasudado con muchos neutrófilos. Entonces lo que plantean es hacer estudio de contraste, porque básicamente lo que quieren detectar es este líquido libre, si pudiera tener, y la azotemia, si pudiera tener algún origen en que se haya podido perforar algo del tracto urinario. O lo que decían, hacer una urografía excretora intravenosa, y después de este estudio van a hacer una uretrografía retrógrada. Entonces, estas son las primeras radiografías, son todas laterales y más o menos aquí pongo la progresión del tiempo, ¿vale? Son las 15, 30, 31, 33, 34, 37 y 39. Y estas son imágenes de la urografía excretora con contraste intravenoso. Ya vamos viendo la progresión a lo largo del tiempo. Si alguien quiere comentar lo que ve, es más que bienvenido. Yo si no voy a ir comentando, ¿vale? Poquito a poco. Lo primero que podemos ver es que efectivamente es un macho, las radiografías son relativamente buenas, no tenemos el abdomen craneal. Hay un primer fallo que es muy importante y es que no tenemos radiografías simples precontraste. Esto es un error que no puede pasar. Siempre que hagamos estudios en los que haya uso de contraste, siempre se tienen que obtener radiografías simples inmediatamente antes de administrar el contraste. Es decir, si tengo un perro que llega atropellado hoy, le hago y al día siguiente veo que está azotémico y decido hacerle un contraste, antes de poner contraste, aunque tenga las radiografías del día anterior y sean normales, tengo que también que obtener unas radiografías simples de ese animal. Porque va a ser la Doctora, única. Diga. Ricardo Silva está escribiendo en el chat. El colon A con ver. contenido fecal también molesta, ¿o no? Ahí para que lo pueda Sí, leer. el colon con contenido fecal también molesta. Lo que pasa es que en situaciones de emergencias y urgencias, por desgracia, muchas veces esto no lo podemos controlar. Esto a veces hacemos los estudios como se puede, como llega el animal. Así que en este caso, obviamente, no se le administraron enemas. Idealmente en un estudio de contraste programado que se hace bueno, para estudiar de una forma, por ejemplo, uréteres ectópicos, que no es una urgencia, que es algo que es una prueba de diagnóstico, vamos a dar una serie de indicaciones y una de ellas es que eso, intentar reducir el contenido de caca en el colon para que no tengamos tantos artefactos. Pero en este caso es más complicado porque es un paciente que está de urgencias y que está azotémico y quieren ver que no tenga alguna perforación o algo que haga que esté teniendo esta azotemia. Y gracias por el comentario, porque de hecho son de las cosas que cuando hacemos estudios de contraste tenemos que intentar, si podemos, controlar todos estos factores, porque nos van a ayudar muchísimo en la interpretación. Es decir, entre menos caca hay en el colon, mejor voy a poder ver las cosas. Lo mismo, si yo quiero comparar algo pues contraste, tengo que tener una imagen precontraste. Y la explicación ahora es bastante simple, ¿vale? Nos vamos a centrar en esta imagen obtenida en el estudio post-contraste intravenoso. Vemos muy bien que tenemos el contraste dentro de la aorta y cómo se va extendiendo por los vasos. Vemos muy bien el contraste de los riñones. Pero luego nos podemos dar cuenta que en el abdomen de este animal hay una pérdida de detalle de serosas que es más o menos difuso y que hay muchas partes donde se ven como estrías de opacidad mineral. Es imposible en este momento saber si esas estrías de opacidad mineral son porque se está extravasando contraste desde algún punto o si estaban antes presentes, porque yo qué sé, por el motivo que fuera. Es decir, ya no podemos comparar y decir que esto sea presencia de contraste. Esto no tenemos ninguna imagen simple donde poder confirmarlo. Hay pocas explicaciones que puedan decir esto, pero una posibilidad es que sea simplemente artefacto de gel de ecografía de lo que han hecho anteriormente para coger muestras y que esté viendo centralmente, pero la única forma de poder definirlo completamente y sin
sin duda sería, antes de dar el contraste, haber hecho una radiografía normal, porque si había gel o había cualquier cosa, lo hubiera podido ver. ¿Vale? También vemos que hay algunas burbujas de gas libre en el abdomen que no se identifican dentro del tracto gastrointestinal, que probablemente son, lo más probable es que sean de la laparotomía exploratoria previa. Vemos, como ha comentado el compañero, también todo este contenido gastrointestinal que no ayuda a explorar bien el tracto urinario porque está un poco por en medio. Y a medida que vamos viendo la progresión del contraste, podemos ver que el contraste lo alcanzamos a ver aquí en los uretres, llegando a la vejiga. Vamos viendo el contraste de los uretres llegando a la vejiga. Aparentemente, bueno, si yo comparo la opacidad de esta región con la de esta región, no veo que haya una extravasación clara de pero siendo honestos y sinceros, en esta imagen final, en la que ya tengo los riñones dibujados, tengo los uretres dibujados y la vejiga con contraste, no puedo excluir al 100% que no haya habido alguna rotura en un punto y que parte de todo esto que esté viendo aquí sea porque se ha liberado contraste al exterior o no. Nos quedamos con una duda, por lo tanto el estudio no sería completamente diagnóstico. Creo que es un poco también lo que les ha pasado a ellos, porque luego han decidido hacer un estudio de contraste retrógrado, es decir, sondar la vejiga, la uretra y administrar contraste directamente a la vejiga. En este caso lo que vemos es que tenemos estas dos imágenes, una es de las 3:51 y otra es de las 3:53. Vemos el contraste en la uretra, que lo siento porque aquí lo he cortado, no sé por qué, pero se definía bien la columna de contraste en el interior de la uretra. Cuando se ve algo de extravasación de contraste, pero que se queda más o menos contenido en la región donde tendríamos la uretra. Y luego podemos observar que en la vejiga se está dibujando bastante bien, pero si nos fijamos aquí cranealmente hay un punto en el que parece que la pared de la vejiga tenga un pequeño defecto y que se esté yendo el contraste como herniándose a través de esto. En la siguiente imagen no lo podemos identificar. Ahora, comparando la primera imagen de todas, la primera de la primera urografía excretora con la última imagen que tenemos, si miramos la opacidad del abdomen, vemos que claramente ha aumentado entre esta y esta. Es decir, que algo de contraste ha pasado al abdomen. Y lo más probable es que, teniendo en cuenta que la primera no lo veíamos evidentemente, pero que la segunda parecía que había un pequeño defecto, probable es que esta extravasación de contraste sea de un origen en la vejiga. Menos probable en la próstata porque queda bastante contenido dentro del parénquima. Pero no es un estudio perfecto que nos lo permita definir completamente. Entonces, esto lo digo más que nada porque aunque son situaciones un poco estresantes las urgencias cuando uno se plantea hacer contrastes, hay que tener un poco la mente fría de planear lo que uno va a hacer antes. O sea, antes de poner el contraste dentro del animal, tener un momento de qué es lo que quiero ver con esta técnica, qué es lo que puedo llegar a ver y cómo lo voy a hacer para que me salga diagnóstica. Porque yo creo que los contrastes son técnicas que se encuentran difíciles muchas veces de interpretar por fallos técnicos. Si tuviéramos una imagen previa simple, podríamos haber visto claramente que hay una diferencia aquí. Y también si tuviéramos podríamos tener esto, crear menos dudas y haber hecho que sea un estudio un poco más directo. ¿Vale? El hecho de encontrar contraste en la región prostática no es siempre patológico, es decir, puede pasar algo de contraste a las cavidades que tuvieran en el exterior sin que implique que la próstata esté rota o que tenga algún tipo de fisura. Doctora, Aquí estoy leyendo. a esto le iba a decir que en el chat había una pregunta. Sí, es normal que la próstata se contraste en una retrografía retrógrada. No lo ves siempre, es decir, puedes verlo y que la próstata esté bien, ¿vale? Eso es la idea que me quedaría. O sea, en un animal sano, que le haces una ureografía excretora y que
la uretra con contraste y luego la vejiga y ves la uretra dentro de la próstata, como una línea. Hay veces en perros que tienen estas patologías prostáticas quísticas que ves un poco de extravasación de contraste hacia la próstata. Y no significa que la uretra prostática esté rota, simplemente es como que se extravasa. Hay un mecanismo que ahora mismo tengo el cerebro un poco plano, pero bueno, lo voy a buscar en el artículo o el libro de texto donde se haga el lo envío, que esto puede llegar a pasar. Pero no significa que la uretra esté rota o que haya que tratarla o que pase nada. Lo que hay que vigilar es que si esto sucede, es ver que el contraste no se extienda al resto del abdomen o la cavidad peritoneal, lo que sugiera que hay una rotura de la próstata o de la uretra de entrada de la próstata. Pero no es infrecuente en perros adultos con patología prostática ver que el contraste de la uretra y no siempre es porque estén rotas. No sé si me estoy explicando o lo estoy liando. Eso, se filtran los ductos prostáticos. Muy bien, Rodolfo, gracias por tener el cerebro ahí. Si es que la charla la tendría que hacer él, no yo. La próxima, la que la haga él. Doctora, ¿Quién habla? hola, A ver. Ernesto por acá. Hola, Ernesto. A ver, te voy a ver si pongo esto por aquí. ¿Estás con la cámara? No tengo la cámara puesta. Muy Ya, temprano. vale. Sí, diga. Una consulta. Como en este caso se ve mayor contraste peritoneal al momento de realizar la uretrocistografía en comparación a la urografía excretora, que el contraste era menor, ¿no podría ser que hubiese algún tipo de filtración a nivel de uretra prostática o uretra abdominal? Podría ser que fuera la uretra, pero nos parecía más sospechosa la vejiga por el hecho de esta especie de escapatoria que tiene por esta zona y también por aquí dorsalmente. Ya. Porque lo de la próstata lo vemos en otros pacientes que están sanos. En cambio, esta mini como extravasación de contraste a través de la pared no lo solemos ver. También es verdad que decir por qué está dañada si esto viene de la vejiga, ¿por qué ha pasado esto? Porque lo único que se ha hecho en este caso, en este perro, es una aumentalización, una castración, teóricamente la cirugía. Es decir, que en este caso, para ser sincera, yo creo que es un estudio que nos dejó con muchísimas dudas a quien lo haya realizado. En este caso, tomando en cuenta que supuestamente la uretrocistografía es como el método gold standard para el diagnóstico de las perforaciones vesicales. Perdona, tiene puedes empezar desde el principio porque te perdí justo en la disculpe. primera parte y llegué a cistografía. Claro, que tienen mayor sensibilidad la uretrocistografía que la ecografía abdominal, por ejemplo, con burbujas para el diagnóstico, y si es que aún así nos dejó duda, ¿ya sería solamente la parotomía exploratoria o hay algún otro método imagenológico que tenga mayor sensibilidad que la uretrocistografía contrastada? No, yo creo que para detectar roturas de uretra y de vejiga, el método mejor de diagnóstico son las uretrografías retrógradas por radiología. O sea, no hace falta ni hacer un TC ni nada. Una vez que ya está colocado el contraste y que te encuentras con esto, es como, vale, ¿y ahora qué hago? O sea, yo estoy poniendo casos de la vida real, ¿eh? No son, la vida no siempre es maravillosa. Entonces, te quedas como con cara de, sí, se ha extravasado contraste al abdomen, te lo garantizo, ¿vale? Hay contraste en la cavidad abdominal. Puede que venga de la vejiga, más o menos de la próstata. Y la próstata, como la has mentalizado y veo que se está extendiendo al tejido prostático, que en un perro normal puede pasar y que no pase nada, pero en este que ha sido operado podría ser el caso en el que justo se esté rompiendo por ahí, esté saliendo en contraste, ¿vale? De hecho, hay una explicación también que sería como fisiológica, que sería el contraste. Si yo mentalizo un quiste prostático, lo que estoy haciendo es que el contenido de ese quiste se vaya al aumento. Por lo tanto, si estoy metiendo contraste en la uretra y ese contraste pasa de forma natural a la próstata por esa comunicación que dice Rodolfo también por los ductos prostáticos, al final puede ser que la vea en el aumento. ¿Y hasta qué punto sería patológico? Entonces, son casos de esos que dices, realmente, para mí, ¿sabes cómo hubiera resuelto esto? ¿Qué? Al principio de todo es como, tengo líquido libre, no hay bacterias, trasudados, muchos neutrófilos. ¿Alguien ha mirado la urea o la urea en esto? Claro, podría
¿sabes? En casos de estas de urgencias, porque a veces es como, realmente a lo mejor hemos hecho todo este follón, ¿vale? Que es Y no- más que nada para educativo de decir, cuando hacemos esto, vamos a hacer llegamos, estamos de urgencia, son las 4 de la mañana, llevo de guardia 48 o 50 y tantas horas seguidas y ya no puedo pensar. Y me encuentro con esto y decido que voy a hacer estas pruebas. Es que no, ¿qué información voy a sacar? ¿Me va a dar algo que me sirva para hacer algo? Porque si ni siquiera sé si la urea o la crea, si eso es un uroabdomen de verdad, hay que plantearse esto. Eso sería como la primera parte. El perro está azotémico, bien, perfecto, pero tendríamos que tomar una muestra de líquido y confirmar si es orina o no. Y si es orina, entonces después me pondría a investigar todas estas otras opciones. Y por otra, seguramente lo primero que habría que hacer es tomar radiografías simples para después poder comparar. Porque la conclusión con esto es, se extravasa el contraste, puede extravasarse de la vejiga, de la próstata, porque esté normal o porque esté aumentalizada, y no te puedo descartar que no se extravase por los riñones o por los uréteres porque no tengo unas radiografías simples. Ya, muchas gracias, doctora. Es terrible, o sea, al final es como, ¿y qué he hecho? O sea, he gastado contraste, soy radiógrafo de un animal y verdaderamente no sé qué decir que para qué hagamos después. Claro. Si alguien tiene alguna idea maravillosa de hacer esto, estoy presentando los casos que son casos Claro, que o sea, ven. en primera instancia yo hubiese hecho eso, tomar muestra de líquido, medir potasio y creatinina en líquido, compararlo con el plasma y ver si es que realmente era un uroabdomen o no. Y de acuerdo a eso, tomar decisiones desde el punto de vista del estado o bien pensar en alguna causa asociada a derrame peritoneal no uroabdomen. Eso mismo. Así Muchas que gracias, bueno, doctora. son casos que yo no presento éxitos y fracasos, que veo que que verdaderamente hay cosas que son muy complicadas cuando uno está de emergencias, de urgencias, hacer y tomar decisiones con el cerebro frío, y que a veces la historia es que puedes hacer muchas cosas y al final no acabar de saber interpretarlas que te den una ayuda. ¿Vale? Seguimos por el siguiente caso. Es una gata, que es otro caso que tampoco es una debido a muerte, pero que lo podemos ver un fin de semana. Es una gata común europea, hembra esterilizada de 14 años, con enfermedad renal crónica, que come pienso renal, también de vez en cuando tiene un soplo, y ahora lo que ven es que le sale saliva por la boca, ha dejado de comer pienso, la mandíbula izquierda tiene una región que parece que está hinchada, y esto, según los propietarios, es algo que ha salido de una forma muy rápida. Además, cuando lo palpas, lo notas como un abultamiento muy duro. Y tenemos estas dos proyecciones de la cabeza que ha obtenido el veterinario, son una proyección lateral y una dorsoventral. ¿Alguien si en un minuto ve algo que le llame la atención y que lo quiera comentar? ¿O en 10 segundos? La radiopacidad de la mandíbula izquierda. Muy bien, muy bien. A ver, aquí tengo un chat. Pérdida de visualización del ramo izquierdo de la mandíbula. Muy bien, muchas gracias. Por si no nos orientamos bien con imágenes de la cabeza, las dos dorsoventrales son muy útiles. Son muy útiles porque nos van a permitir comparar lado derecho e izquierdo y suelen quedar bastante rectas. Entonces podemos ver aquí muy bien la nariz del gato con el gas en el interior. A ver, disminución generalizada de desviación en su porción, desplazamiento de rama mandibular derecha en su porción distal, disminución generalizada de la densidad ósea. A ver, estoy de acuerdo con todo el mundo, ¿vale? Lo de la mandíbula derecha lo vamos a comentar ahora, pero más o menos si hacemos como una línea imaginaria en la parte central, aquí tendríamos por donde estaría el vómer con el septo nasal, vemos muy bien todos los cornetes nasales, vemos que la nariz tiene aire en el interior, más o menos vemos bien la mandíbula derecha, el arco cigomático derecho y la articulación temporomandibular más o menos queda en esta localización. Luego tenemos la
la huella timpánica derecha y aquí el diente del axis, el atlas. Y por el lado izquierdo más o menos lo mismo, la oreja con el gas, la huella timpánica. Arco cigomático, que ya empieza a estar un poco, que no tiene una opacidad tan marcada o bien definida como el otro. Y aquí lo que vemos es que está ausente la rama de la mandíbula derecha, izquierda, perdón. Sí que vemos el proceso coronoides, pero es como si todo el cuerpo mandibular estuviera ausente. Y en general la opacidad de esta región está un poco alterada. Cuando vamos a la proyección lateral, no volvemos a ver lo mismo. Aquí podemos ver muy bien una de las mandíbulas. Esto sería la articulación temporomandibular del lado derecho, que se ve muy bien aquí el cóndilo y aquí la fosa temporal. Y en cambio, más dorsal, tenemos un cóndilo con la fosa temporal, pero que no podemos identificar la mandíbula. Es decir, la conclusión radiográfica de estas dos imágenes es que tenemos una pérdida difusa de visualización de la mandíbula izquierda, tanto de la rama como de toda la mandíbula, excepto de la parte más como del proceso coronoides, que aparentemente aquí sí que parece que se ve algo, y luego del cóndilo mandibular. Con los signos clínicos que tiene el gato, con la edad que tiene el gato, tendríamos dos diagnósticos diferenciales radiológicos que serían los más probables. Uno, quizá el primero, es que fuera una neoplasia que afecte la mandíbula que ha generado esta osteolisis. Y el segundo es que fuera una osteomielitis. Osteomielitis, en principio, la consideraría menos probable porque en general cursan con mayor inflamación de los tejidos blandos y con una reacción perióstica. A medida que cromonifican se pueden volver un poco más uniformes, un poco más estables. Entonces, bueno, es más que nada esto justifica los signos clínicos del animal. Lo que podríamos hacer directamente para llegar a un diagnóstico es tomar muestras del tejido que ellos notan engrosado y para complementar este estudio, porque el diferencial primario es que sea algo neoplásico óseo o bien de tejido blando tipo sarcoma de células escamosas que está afectando la mandíbula. Es también palpar obviamente el resto de la cabeza para ver si hay linfadenopatía, tomar muestras para estadificación y radiografías de tórax para ver que no haya metástasis. Tenemos un comentario. Es el posicionamiento, se ve la región orbital izquierda de los tejidos blandos con incremento de volumen. Yo estoy de acuerdo, también creo que está aumentado de volumen. El posicionamiento no es perfecto, creo que está bastante blandos en esta región y luego cuando vemos en esta parte también se ve un poco más aumentado los tejidos blandos en el lado izquierdo. Así que sí, estamos completamente de acuerdo. El atlas se ve así, en la ventrodorsal por la posición, sí, se ve así. Está seguramente con la cabeza un poco inclinada. Hay veces que se consiguen ver cosas maravillosas, como ver la tráquea en según qué posición o el diente en según qué posiciones, porque está justamente perpendicular a la de rayos X. O sea, ha tenido que tener la cabeza un poco flexionada respecto al atlas y por eso se proyecta de esta forma. Si nos fijamos en la lateral, aquí está perfecto el atlas, encajado en contacto con los cóndilos del occipital, con las dos alas paralelas. Y aquí tenemos el proceso espinoso del axis y están bien alineados, es decir, no hay nada en la articulación atlanto-occipital. Perfecto. Muy bien, pues este es el caso de un gatito. Seguimos al siguiente caso. Este es otro perro que es un macho adulto pastor alemán castrado de 6 años que va a urgencias porque desde hace 2 días tiene menos apatía, hay menos apetito, está apático, tiene distensión abdominal, aumento de frecuencia respiratoria y esfuerzo respiratorio. Está taquicárdico y está jadeando. Entonces los veterinarios han obtenido radiografías de tórax del pastor alemán. Toracoabdominales, mejor dicho, es decir, una radiografía que no es ni un tórax ni un abdomen, que es un poco una mitad de cada uno. Podemos ver estos cambios y luego ya una vez que han visto esta radiografía toracoabdominal mezclada, yo creo que esto es una radiografía de descartar torsión gástrica, que es como hay un poco de todo, un poco de abdomen y un poco de tórax. No hay torsión gástrica, entonces veo que hay un problema en el pulmón y hago radiografías de tórax. Si alguien se anima a comentar algo, que hable
en voz alta, que diga lo que piensa. Son unas radiografías de urgencias, pero creo que más o menos todos podemos ver lo que está pasando aquí. A ver, hay dos personas que... patrón miliar. Muy bien. Muy bien, lo que vemos es que hay una patología pulmonar difusa, generalizada, grave, que es una mezcla entre un patrón, como dicen los compañeros, miliar o nodular muy tupido, que afecta a todos los lóbulos pulmonares y que aparte en algunos casos parece que se esté como sumando unos a otros, creando unas áreas de patrón alveolar más extensas, como por ejemplo aquí en los lóbulos cranioventrales, ¿no? Estos cambios causan de pérdida de visualización de la silueta cardíaca y también del diafragma. Aquí otra persona que ha hablado, broncograma aéreo en la región craneal. Muy bien. Es decir, en estas partes, que sería donde están los lóbulos craneales, vemos este broncograma aéreo que nos indica que hay un patrón alveolar por debajo, ¿vale? Y también vemos este signo de silueta con la silueta cardíaca y este signo del lóbulo aquí en el lóbulo accesorio. No se ve, la silueta cardíaca es poco valorable, pero al menos lo poco que podemos ver no se ve aparentemente aumentada de tamaño. Tampoco se ven signos de fusión pleural, que el perro esté flotando en efusión pleural. Yo no puedo descartar que tenga efusión pleural, pero al menos el perro no está flotando en efusión. El diafragma es verdad que no lo definimos muy bien, pero aparentemente está en su sitio. Entonces parece que la patología está sobre todo pulmonar. Y tampoco se ve una elevación que nos explique una linfadenopatía traqueobronquial. Con esto, leve desplazamiento dorsal cardíaca o no se puede evaluar. A ver, yo creo que aquí es donde lo estás viendo, que parece que esté un poco elevado. A mí me cuesta un poco, no estoy súper segura de si es que está elevado o simplemente es mediastino o que es un perro de tórax profundo, se está separando la silueta cardíaca del esternón en las proyecciones laterales, pero entiendo lo que quieres decir. Entonces la conclusión un poco con esto sería este patrón, estos cambios pulmonares difusos graves que son nodulares de tipo miliar y un tipo más grandes y que se van superponiendo y van también asociados a patrón alveolar. El diagnóstico diferencial más probable es que tengamos una neoplasia que esté afectando el pulmón, ya sea una neoplasia generalmente o una neoplasia pulmonar primaria, creo que sería menos probable con infiltración difusa o neoplasia tipo linfoma. ¿Hay alguien que haya visto este tipo de metástasis o que le sugieran algún tipo específico de neoplasia subyacente? O sea, cuando ven esto en un pastor alemán, ¿en qué tipo de metástasis están pensando? ¿Qué es lo primero que pensarían? De eso es una lotería, porque el diagnóstico final lo tiene la histopatología, pero ¿hay algún tipo de tumor que de forma relativamente frecuente genere este tipo de patrón nodular miliar en el tórax cuando da metástasis? A ver, aquí me dicen neumonía fúngica, ¿podría ser los diferenciales? Sí, por supuesto. Neumonía fúngica podría ser. Las neumonías fúngicas, obviamente, esto se me olvidó decir, este perro no es una región donde hubieran posibilidades, podría ser, pero normalmente las neumonías con linfadenopatía generalmente traqueobronquial, cuando son tan graves y extensas, pero fúngico podría ser y según el territorio donde estemos se tiene que considerar absolutamente como un diferencial muy alto. Es decir, completamente de acuerdo, sería neoplásico, fúngico, los dos diferenciales más importantes. Entonces aquí me dicen metástasis de tumor mamario, hemangio me tocó una vez similar. Vale, muy bien. Yo creo que para mí el diferencial o los tumores que en perros veo más con por localización geográfica y el tipo de patologías que vemos aquí, porque eso cada uno también ve, depende del territorio, ¿vale? Las patologías que ve cada persona dependen del territorio donde habite, de las patologías que ve en esa región. Entonces cada uno tiene la suya. Para mí también cuando veo esto y lo primario donde vivo sería pensar que fueran metástasis de hemangiosarcoma, porque este patrón de
que se van como superponiendo unos a otros muy extensos, lo he visto sobre todo con hemangiosarcomas. Pero es verdad que otros tumores, tipo tumores de mama, tumores prostáticos, también pueden dar cosas similares. Y según la región geográfica, patologías fúngicas también podrían generar esto. Así que es un diagnóstico abierto. Yo nunca nunca digo esto es tal basándome en el diagnóstico radiográfico, pero si tuviera que apostar, pondría primero en la lista. Y sí estoy completamente de acuerdo que sería interesante hacer la ecografía de tórax y probablemente también ecografía abdominal y ecocardio para ver si tiene alguna lesión primaria en algún otro sitio. Muy bien. Siguiente caso, obviamente estas imágenes nos justifican completamente en la clínica con la que se ha presentado el animal, que no puede respirar bien y que se encuentre mal. Tuberculosis en perros tengo poca experiencia. De hecho, las tuberculosis que he visto en perros han sido abdominales, es decir, nódulos linfáticos aumentados y que han sido los típicos que biopsias y que luego con el resultado de que es una tuberculosis, todo el mundo estresado, porque es como biopsia eso hace 2 semanas y ahora me llega el resultado que es una tuberculosis. Es decir, no es algo, al menos en el territorio donde vivo, las tuberculosis en perros igual veo una cada 5 años o sospecha de tuberculosis y todos han sido casos de patología abdominal. El último lo vi este año, era un perro que tenía una linfadenopatía abdominal, es un perro que tiene un husky, hembra, que tiene una sintomatología bastante inespecífica de que de vez en cuando se encuentra mal, no quiere comer, tiene signos gastrointestinales unos días y hace una ecografía y se ven unos nódulos linfáticos muy grandes. Con lo que no salen diagnósticas, que si granulomatoso, que si no sé qué, nadie se lo creía, sacaron los nódulos linfáticos por la aparatoria exploratoria y es tuberculosis. Y cuando te sale eso, entonces ya has paseado al perro por todo el hospital y ya es tarde, pero esto también es lo que pasa. Yo lo explico como se ve. Así que en el tórax lamentablemente no he visto tuberculosis en perros, no sé tampoco cómo es de común y la tuberculosis la tengo mucho más presente en mi vida en los gatos, eso seguro, pero también por el tipo de patología que suelo ver. Entonces, pondría fúngica antes que tuberculosis y de hecho no sé si la tuberculosis está descrita en perros que haga esto, pero me imagino que podría llegar a pasar, aunque las tuberculosis también generalmente van acompañadas de linfadenopatía, aumento de nódulos linfáticos. Muy bien, siguiente caso. Esta es una Staffordshire hembra de 7 meses, 7 años, 6 meses, mal, pero se fue a la playa y después de estar a la playa aparece esta disneyca. La han visto que estaba nadando, tragó una gran cantidad de agua porque intentó coger un palo. Cuando llegó a la orilla del agua tosió, vomitó y parecía que estaba inestable y débil. Y cuando llega al veterinario está con aumento de frecuencia y de esfuerzo respiratorio. Y esas son las radiografías que obtenemos. ¿Alguien quiere comentarlas? Si alguien tiene alguna idea de lo que ve, que lo diga. Muy bien, pues estas radiografías son de una calidad que no es óptima, ¿vale? Se ven como muchas rayas aquí en verticales que no tendrían que estar y que nos hacen, en general, hacen que todo el campo se vea un poco más opaco de lo que tendría que ser. Tenemos la tráquea, hay un poco de gas en el esófago. Es que hay un momento difuso, de nuevo, de la opacidad de los campos pulmonares, ¿vale? Tanto en la región craneal, de los lóbulos medios y la región caudal con la distribución ventral y dorsal. Aquí me dicen, veo muchos broncogramas aéreos en los lóbulos medial y craneal. Muy bien, yo también los veo, Estefanía. Es decir, aquí vemos cómo están estos broncogramas. Esta es la proyección lateral izquierda, es decir, que estamos viendo el pulmón derecho y vemos cómo están estos broncogramas llenos de aire, rodeados de un pulmón con opacidad tejido blando. Vemos aquí un signo de lóbulo y esto más o menos es bilateral. Cuando lo miramos en la ventrodorsal, da la sensación que sea peor en el lado derecho, pero la radiografía no es perfecta, ¿vale? La radiografía del tórax, la silueta cardíaca está desviada a la derecha y hay un poco, no está perfectamente posicionado. Los cambios se siguen viendo muy bien en el hemitórax derecho, pero también se intuyen en el izquierdo.
pulmonar. Muy bien. O sea, cuando decimos que tenemos unos broncogramas aéreos, esto está implicando que estamos diciendo que lo que hay es un patrón alveolar. Entonces aquí tenemos un patrón alveolar multifocal difuso que en una de en la proyección ventrodorsal parece que sea más lateralizada a la derecha, pero como no está perfectamente posicionada puede ser también a la izquierda. Y también tenemos una distensión gástrica marcada con gas y con estructuras de opacidad mineral pequeñas, no muy grandes, que pueden ser restos de cuerpos extraños, de piedrecitas o lo que sea. ¿Cuál es el diagnóstico radiográfico más probable de este paciente? ¿Alguien cuando ha visto esto ha pensado qué considerarían como diferenciales más probables? Era un perro que aparentemente estaba sano, que se ha puesto a jugar en la playa y que después de nadar presenta una sintomatología aguda y radiográficamente esto es lo que vemos. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales más probables? A ver, aquí tenemos tres personas que van a hablar. Edema pulmonar no cardiogénico. A ver, neumonía, edema pulmonar no cardiogénico, neumonía por aspiración o edema no cardiogénico, edema no cardiogénico por broncoaspiración. Muy bien, digamos que las dos cosas serían los diagnósticos más probables, ¿vale? Uno sería un edema no cardiogénico, o sea, hay dos posibilidades, hay tres posibilidades. Edema no cardiogénico, que sea porque el perro por ahogo, ¿vale? Porque ha estado... ha tenido problemas respiratorios y se ha medio asfixiado. Más o menos que traga una inhalación de agua de mar. Más o menos el hecho de broncoaspirar este contenido, que sea como una neumonía por aspiración más todo el daño que hace este tejido. Y luego la tercera es que sea una combinación de las dos cosas, es decir, edema no cardiogénico junto con broncoaspiración. Todo esto puede justificar la clínica del animal y puede dar estos cambios radiográficos. ¿Vale? Me ha quedado aquí una última opinión, neumonía por aspiración. Creo que en primera instancia, ¿vale? Viendo la distribución de estas lesiones, como tenemos áreas que tienen una distribución ventral, pero también dorsal, por esto es que incluiría también el edema no cardiogénico. Es decir, las neumonías por aspiración, ya sea de agua o de lo que sea, suelen tener una distribución ventral, es lo más común, excepto si el animal ha aspirado estando en una posición que no fuera la más anatómica. Por ejemplo, hay veces que se están haciendo comer y que los propietarios los aguantan como si fuera un bebé, hacen aspiraciones y en vez de tener una distribución ventral la tienen más dorsal porque estaban colocados en una posición dorsal en el momento en el que han aspirado, pero no es lo más frecuente. Entonces el hecho de que tenga una distribución dorsal nos hace pensar que aunque puede tener una neumonía por aspiración, que seguro que la tiene, que ha tragado agua, también debe tener un edema no cardiogénico por ahogo, ¿vale? Los edemas no cardiogénicos hasta ahora en perros siempre tradicionalmente habíamos dicho que se suelen caracterizar por patrones pulmonares, alveolares, bilaterales, más o menos simétricos, que se distribuyen sobre todo los lóbulos pulmonares caudodorsales. Pero en el último estudio que hay sobre este tema radiográfico, lo que han visto es que el edema no cardiogénico de hecho se puede presentar con una distribución cualquiera. Es decir, esto es como el tradicional bonito, pero que tú puedes tener animales con edemas no cardiogénicos que presenten cambios en el pulmón que sean unilaterales, bilaterales, parcheados, con distribución ventral, dorsal, bilateral, etcétera, ¿vale? O sea, el hecho de que no tenga esta distribución dorsocaudal simétrica perfecta no excluye que haya un edema no cardiogénico, ¿vale? Entonces, diferencias más probables es edema no cardiogénico más menos aspiración, las dos cosas combinadas probablemente. La dilatación gástrica por la disnea, porque el perro está teniendo aerofagia. Y lo que sí que es importante es reconocer que en este caso no se trata de un edema cardiogénico. La silueta cardíaca no se define muy bien, pero no hay signos de que está aumentada. La carina y la tráquea están en su sitio y no vemos en la dorsoventral tampoco que haya un aumento evidente del tamaño de la silueta cardíaca. Me quedan 10 minutos, ¿verdad?
De hecho, le quedan 25. 25 es que vale, bueno, usted me dice, 20, tenía 20, 25, sí. Aquí Ernesto me pone una posibilidad que es que tenía o podía tener linfoma pulmonar difuso y se quiso suicidar. Eso, de hecho, también es algo que no es descabellado, es decir, cuando vemos estas radiografías, lo primero es pensar que el incidente que acaba de pasar es lo que ha generado esta imagen, pero realmente este perro podría haber tenido un linfoma pulmonar antes y haber ido a nadar, sí. Y que lo hayamos detectado ahora, sí. Es como cuando vas al médico porque te duele el estómago, te ven una úlcera y cuando te hacen una radiografía te encuentran un tumor en el pulmón. O sea, esto existe y puede pasar. Pero bueno, lo podríamos considerar como un diferencial. Lo que sí es que creo que normalmente los perros, cuando empiezan a tener con linfomas pulmonares, cuando tienen radiográficamente, cuando los vemos ya suelen tener sintomatología, aunque sea debilidad o cosas así. Pero bueno, no me parece descabellado, porque al final todos, absolutamente todos, podemos tener una patología crónica o subyacente o que esté latiente por debajo, ¿cómo se llama? Latente, sí, no latiente, y que te pase otra desgracia por encima y acabes en el hospital y te vean algo que no tiene nada que ver con que se te ha caído un masetero en la cabeza, sino que tenías algo que te estaba creciendo desde por debajo, ¿no? Muy bien, siguiente caso. Este es un pastor alemán de 13 años, macho castrado, que durante el último año han notado que está más débil de las extremidades pélvicas. Ayer por la noche intentó ir a cazar un gato y de golpe vieron que se le hinchaba una pierna y desde ese momento no ha podido volver a caminar. Por lo demás, el perro come y bebe bien. Radiografías como han podido, porque es un pastor alemán de 13 años y supongo que no debe tampoco ser muy fácil de colocarlo. Al final es como un señor de 90 años y más o menos tenemos estas imágenes de la extremidad pélvica derecha. ¿Alguien ve algo que justifique que el perro no camine? Ya no hay nadie allí. Aquí lo voy a poner más grande por si en caso de duda. Muy bien, a ver. Fractura en Una tibia, fractura, fractura. Eli. Diga, osteolisis y fractura patológica en diáfisis distal de tibia. Fractura, pérdida cortical de la diáfisis distal lateral. Fractura de tercio distal. Muy bien. Estamos todos de acuerdo en que el perro tiene una fractura. Ahora, el problema aquí, ¿qué tipo de fractura es? Porque, como ha dicho Ernesto en el chat, no se trata de una fractura normal, ¿vale? O sea, las fracturas se pueden clasificar de muchas formas. Es verdad, está fracturada la tibia y el peroné. Pero una gran distinción que tenemos que hacer es cuando se trata de fracturas traumáticas o fracturas patológicas. La mayor parte de fracturas que vemos son traumáticas. Hay un traumatismo y el animal se fractura. Pero hay fracturas que no son traumáticas o que van asociadas a un pequeño traumatismo. En un pequeño traumatismo el animal se fractura o se desmonta, algo que ya está a punto de romperse. Se llaman patológicas porque significa que el hueso que hay por debajo de el hueso que se ha fracturado no es normal. Es un hueso que tiene una patología. ¿Qué patologías puede tener por debajo? Puede tener una neoplasia, que es digamos el caso más frecuente. Puede ser que tenga una osteomielitis, que también haga que el hueso esté debilitado. Y luego muchas otras patologías que haga que el hueso sea más débil, una osteopenia, animales que tienen rickets, que no me sale ahora cómo se dice esto, bueno, alteraciones nutricionales que hagan que tengan los huesos muy, muy débiles, muy frágiles y que se rompan solos. Entonces, eso es lo que tenemos, que es como la primera distinción que habría que hacer. Si hay en este caso es distinguir, tener un perro adulto geriátrico de raza grande, si de golpe se fractura, ¿esta fractura es traumática de verdad o este hueso está afectado y por eso se ha roto con un mínimo traumatismo? Y la diferencia es muy, muy importante porque si no nos damos cuenta de esto puede ser que acabemos operando este animal.
Y cuando vas a la cirugía e intentas operar esto, no hay tenga o cuesta muchísimo. O sea, es decir, es un hueso que no está normal porque tiene un tumor debajo. Con lo que no es un tratamiento, va a ser un tratamiento que sirva para, en la mayor parte de casos, hay casos en los que sí, que se hacen paliativos y que funcionan y que durante un tiempo el animal puede apoyar y que da tiempo para despedirse de él, etc. Pero la información que le llega al propietario de la familia es completamente diferente. Tenemos aquí una fractura de diáfisis distal de tibia y de peroné, de la extremidad pélvica derecha, que es una fractura más o menos oblicua, corta, transversal, donde lo que vemos es que hay una reacción perióstica a la cortical y que toda la médula ósea, el patrón trabecular, está más lítico de lo normal, es decir, tiene una pérdida de densidad ósea. De hecho, cuando miramos en este otro ángulo, el hueso parece que esté roto, pero no está completamente desencajado, sino que es simplemente como si se hubiera doblado un poco, aparte de los cambios que tenemos en el tejido blando. Entonces, considerando todo esto en conjunto, lo que vemos es que hay una fractura levemente desplazada, diafisaria distal, no articular, oblicua corta, transversal, con unas alteraciones en el hueso subyacente que nos hacen catalogarla como una fractura patológica. Y de la patología subyacente que puede tener por la edad del paciente, lo más probable es que haya una neoplasia ósea primaria. Por lo tanto, el tratamiento va a ser completamente diferente, o lo que vamos a hacer con este animal va a ser diferente de lo que hagamos con un animal sano, joven, que se fracturó un hueso que estaba sano antes y que después de la fractura, bueno, tiene simplemente una fractura, ¿vale? Esto, a ver, patológica, fractura de tallo verde, disminución de... Vale, no sería las fracturas de tallo verde normalmente se describen más como en perros más jóvenes, suelen ser como más monocorticales. Pero en este caso lo que quería mostrar es que la presentación clínica es muy importante, porque si no, a lo mejor te llega un animal que es adulto, que ves esta fractura, que el propietario te ha dicho que que ha pegado un salto, ha aparecido un gato y a partir de aquí se ha quedado cojo. Realmente uno podría pensar, es que ha tenido un traumatismo y se ha fracturado, pero hay que descartar que este hueso sea normal o anormal, porque podría ser que, o sea, cuesta mucho distinguir si el perro estaba, realmente tiene un traumatismo y se ha fracturado, o si el perro iba y el hueso se le ha roto espontáneamente y se ha caído por culpa de esto. Es un poco también lo que pasa con la gente mayor cuando se rompen las caderas, ¿no? Que se caen, un traumatismo que en otro momento de su vida no haría que se rompieran el fémur y en cambio se lo rompen de golpe. El tratamiento no es lo mismo tratar si vas a operar un hueso sano que un hueso patológico. Normalmente estas fracturas patológicas, el tratamiento según el lugar, voy a decir aquí normalmente, pero esto también depende mucho del sitio, es si el perro está, es evidente, es amputar porque es que no tiene solución. Hay lugares donde se hacen tratamientos quirúrgicos que son paliativos, donde se mantiene el hueso y se estabiliza, pero bueno, esto también depende mucho de la localización geográfica, de lo que pueda y quiera hacer la familia del animal. Ahora, sobre todo quería llamar la atención a cuando llegan estas fracturas de fin de semana o así y son animales adultos, prestar atención que no haya signos de reacción perióstica o que el hueso esté alterado y que nos puedan sugerir que por debajo ese hueso no esté sano y que eso sea patológico. Es muy, muy importante porque o sea, lo que le va a pasar al animal después de esto, si lo intentas operar, no tiene nada que ver con lo que le pasa en una fractura simple. A ver, seguimos. El siguiente caso es una pitbull de 4 años hembra con vómitos y diarrea. Y tenemos unas radiografías laterales de abdomen que no son muy, muy bonitas. Y también tenemos unas proyecciones laterales y ventrodorsal de tórax. Vamos a ir al abdomen. ¿Alguien tiene algo que ver en estas imágenes que quisiera comentar? Decir, yo creo que esto está mal, yo creo que esto está bien. En el momento lo que vemos es que es un animal esqueléticamente maduro, que la pared abdominal está conservada, los huesos no se ve nada muy evidente, el diafragma también está conservado, silueta hepática tiene aparentemente un tamaño normal, se ve aquí la cabeza del bazo. Luego el tracto gastrointestinal, no se ve nada que sea muy llamativo, vejiga normal. Y aquí viene alguien que va a hablar, dice nefromegalia, alteración en la región renal.
Muy bien. Aquí vemos que en esta parte, más o menos en el abdomen y también, hay unas estructuras ovaladas que son de opacidad tejido blando, que son bastante grandes, ¿eh? Son como unas 2 vértebras lumbares y media. Pareciera que hay una nefromegalia izquierda con efecto masa de la misma. Muy bien, estoy completamente de acuerdo, ¿vale? Y esto nos queda mucho más evidente cuando miramos la ventrodorsal, por eso es tan útil hacer proyecciones ortogonales. Vemos que aquí tenemos el hígado, el fundus, el bazo y a ambos lados, es decir, en esta localización y en esta otra localización donde estarían los dos riñones, vemos que hay una renomegalia o nefromegalia bastante clara. Los bordes del riñón no son perfectos, ¿vale? Incluso tienen una forma un poco como, como si fuera de diamante este riñón en vez de tener una forma ovalada. Y, no tienen, y tienen, sí que tienen una opacidad tejido blando conservada, pero tienen una forma alterada, es decir, están aumentadas de tamaño. Y si nos fijamos aquí en la grasa retroperitoneal, en vez de ser completamente uniforme, como en la grasa aquí falciforme, vemos que tiene como unas pequeñas estrías de opacidad tejido blando, lo que nos puede indicar que en esta grasa retroperitoneal hay algo de inflamación difusa o un poco de edema, un poco de fluido. Muy bien, mientras van pensando en diferenciales, diagnósticos diferenciales para estas lesiones renales, vamos a mirar el tórax. En el tórax, ¿alguien ve algo que le llame la atención? A ver, aquí ahí va a comentar alguien. Dice, no son estructuras vasculares. Pareciera que hay una nefromegalia, no son estructuras vasculares dorsales de los riñones. Lo que veo dorsalmente al riñón, bueno, podrían ser también, podrían ser estructuras vasculares o podría ser parte de los uréteres, pero en condiciones normales en los perros. En gatos a veces se ven bien los uréteres sin patología, también puedes ver los vasos, pero yo aquí más bien en combinación con la nefromegalia me inclinaría más a que tenga algo de efusión o de líquido retroperitoneal. Muy bien, y aquí otro compañero Ricardo dice que ve estructuras nodulares en campos pulmonares caudodorsales. Y yo también estoy de acuerdo, ¿vale? Las radiografías no son perfectas, pero se ven algunas áreas un poco mal definidas de estructuras que tienen un aspecto un poco nodular. Aquí, aquí también, aquí también. Bueno, no son muy perfectas, no son muy evidentes, pero se ven las dos. Y aquí también. Entonces, combinando las dos cosas, ¿qué diagnósticos diferenciales consideraríamos en este caso? Tenemos en el abdomen una nefromegalia bilateral con unos márgenes renales, una alteración de la opacidad normal de la grasa retroperitoneal que podría ser debida a un poco de difusión retroperitoneal o inflamación. Y luego tenemos unos nódulos pulmonares mal definidos que se ven sobre todo en los campos pulmonares caudodorsales. A ver, metástasis, dice aquí alguien. ¿De quién? ¿Quién es el tumor primario? ¿O qué tipo de tumor podría ser esto? Linfoma, neoplasia renal, linfoma renal. Muy bien. Nefroblastoma. A ver, yo lo que creo que lo primero que pondría como de posibilidades sería, en este caso, tener en cuenta que tenemos una afectación bilateral de los riñones. Sería el linfoma renal. El linfoma renal no es extremadamente este caso, que son un poco como contradictorias, ¿vale? Nefromegalia renal bilateral aislada sin los otros cambios que hemos visto, podría ser un perro con una insuficiencia renal aguda por intoxicación o por lo que fuera y que estuviera con un poco de fusión retroperitoneal. Podría ser un perro también mucho menos probable que tuviera una masa, por ejemplo, en el trígono, una obstrucción en el trígono y que esto fuera una hidronefrosis, pero no me lo creo porque el borde del riñón no es perfectamente bien definido, es un borde distorsionado, no mantienen la forma ovalada normal, así que esto es poco probable. ¿Vale? Pero sí que podría ser una nefritis aguda de un perro con una intoxicación, por ejemplo, renal, y que tuviéramos estos cambios, que son los riñones grandes, irregulares, con algo de efusión retroperitoneal. Pero entonces los nódulos no cuadran mucho.
Si fuera algo neoplásico que afectara a los 2 riñones, pensaríamos en los linfomas, ¿pero los linfomas dan nódulos en los pulmones? Esta es la pregunta. Y la respuesta es sí, los linfomas pueden dar nódulos en los pulmones. Pueden hacer cualquier cosa los linfomas, es decir, un linfoma en el pulmón puede no verse radiográficamente, puede verse como un infiltrado intersticial difuso, leve, más marcado, e incluso como patrón bronquial súper grave, que he visto alguno que simplemente es que está infiltrando los bronquios. También podemos verlo como nódulos. ¿Vale? La otra posibilidad que consideramos es que fuera una neoplasia renal, tipo un carcinoma, un adenocarcinoma con metástasis en el otro riñón y con metástasis en el pulmón, que obviamente esto no lo podíamos descartar. Pero en este caso tenemos el diagnóstico definitivo y lo que fue simplemente es hacer una ecografía, tomar muestras ecoguiadas de los riñones y este es un caso de linfoma. El perro está con tratamiento médico, es un caso de linfoma renal con nódulos pulmonares. Granuloma con linfa, vi una vez en un granuloma con linfa, no entiendo el comentario, Rodolfo, vi una vez en un paciente con linfoma. Eso, bueno, granuloma con linfa, no sé, esto me lo explican bien. Granuloma linfomatoide, pero granulomas en el pulmón o granuloma en... Sería más fácil que conectar el audio, habláramos aquí directamente en vez de estar mandando mensajes. Pero bueno. No, lo que le decía es que una vez me tocó ver un paciente con linfoma, un paciente joven con linfoma pulmonar, y desarrolló puros nódulos que eran granulomas linfomatoideos. ¿Nódulos dónde eran? En pulmón. Y Ajá. también tenía afección de linfonodos traqueobronquiales. Sí. Y la biopsia sugería tratar de determinar la familia, pero la verdad nos quedamos hasta ahí. Bueno, si hay casos que... ¿Y hicieron tratamiento? La biopsia fue post-mortem. Ah, vale, bueno, pues nada, pues no pasa nada. Al siguiente ya cuando uno ve esto dice, podría ser un linfoma. Y bueno, a lo mejor responderían a tratamiento. En este caso el respondido sigue vivo y está bastante bien. Cuando me falten 10 minutos, ¿alguien me puede avisar? Porque estoy un poco perdida con el tiempo. Son las 12:50, a las 13 nos vamos nosotros, cortamos para, Vale, o sea que ir quedan al 10 almuerzo. minutos. Quedarían unos 8 minutos como para estar Vale, bien. perfecto. Pues esto no lo voy a hacer, voy a pasar... para esta, bueno, vamos a ver este de aquí, que es similar al anterior. Eso es un macho castrado cruzado de tamaño medio de 7 años, que también ha estado jugando en la playa con una pelota. La playa es un sitio peligroso, parece. Ha empezado a vomitar hace 3 horas. Al principio era arena, ahora agua. El abdomen está muy tenso y doloroso. Y el veterinario que envía las radiografías pregunta si el material que se ve está en el intestino delgado o está en el colon. Así que esa es la pregunta que les voy a hacer. ¿Este material que se ve aquí, dónde está? ¿Está en el intestino delgado o está en el colon? ¿O dónde lo ven? Tenemos estas proyecciones. Y esta otra de aquí. Y luego la otra pregunta es, ¿qué es este material que hay aquí dentro del tracto gastrointestinal? O sea, sabemos que el perro desde que está en la playa ha empezado a encontrarse mal y vemos este material aquí muy radiopaco en el tracto gastrointestinal. Más o menos tiene una distribución focal, pero hay una asa central que es esta que vemos aquí, que es la que es sospechosa porque está anormalmente dilatada y nos interesaría saber si es intestino delgado o si es colon. A ver, voy a mirar aquí qué están opinando. Dice aquí, qué difícil, arena. Muy bien. O sea, esto es un caso de ingestión de arena. Es como los impactaciones por arena de los caballos. Normalmente vemos de estos cada X tiempo.
son perros que comen arena cuando están jugando con una pelota o escarban o hacen cosas de estas y están allí con la emoción. La historia es que a veces el propietario no hace la unión del concepto que el perro está en la playa y te lo traen así, no te dicen que el perro ha estado en la playa. Entonces, la primera vez que me acuerdo que los vi, yo pensé que el perro había estado en otro veterinario y que le habían hecho un contraste, que le habían dado una papilla de bario y que yo la estaba viendo posteriormente. Después sí que, claro, entendí que es que lo habían llevado a la playa y que esto que tiene dentro, que se ve de esta opacidad que es casi metálica, que parece contraste de bario, es arena. Entonces, a ver, vamos a ver, aquí dice, pensaría colon, yo igual pensaría colon, pero me molesta que no veo la ubicación normal en esta porción caudal, hay un enema contrastado o con contraste negativo para asegurar la ubicación, como que no entra bien en la cavidad pélvica. Muy bien, hay dudas de si es colon o no, la veterinaria también tenía dudas. Esto es estómago, aquí tenemos esta asa de intestino delgado, digo que es delgado porque al lado izquierdo veo recubierto un poco con arena también y que podría ser el colon. Pero básicamente no sabemos claramente si es colon o si es intestino delgado. No parece que se vaya la cavidad pélvica, como ha dicho también en el chat. Y yo tendría aquí la sospecha de que es más en el intestino delgado que en el colon. Si tuviera que escoger, diría esto está en el intestino delgado y está anormalmente dilatado y parece que esté obstruyendo. O que esté impactado. No sé si obstruyendo, pero que está impactado y acumulado. ¿Qué se podría hacer para diferenciarlo? Lo más fácil es, como ha dicho Ernesto, hacer un neumocolonograma, que es poner una sonda y poner en el recto y inyectar un poco de gas para que dibuje bien el colon y entonces así lo podríamos distinguir. En este caso lo que hicieron fue esperar y repetir las radiografías al cabo de un tiempo. 24 horas después lo que se ve es que esta asa sigue dilatada, sigue impactada con la arena. El colon está aquí lateralmente y de hecho este es el intestino delgado y aquí está el colon distendido con arena. Entonces, sí, hemos podido confirmar 24 horas después que esta asa era en el intestino delgado porque ahora vemos el colon dibujado con la arena, pero seguimos viendo esta asa intestinal igual de impactada con arena, es decir, esta arena nos está moviendo, por lo tanto hay que hacer algún tipo de tratamiento. Yo no sé esto si lo han hecho, si ven por allá por Chile muchos o no, yo creo que entre más perros van a la playa, más se van viendo, sobre todo en época de verano, o sea, perros que van a pasear a la playa y hay que tener esta imagen presente. Tratamiento se puede hacer, tratamiento médico de soporte con fluidos, con enemas, para el dolor, controles radiográficos, ver que esto esté progresando. También hay descritos tratamientos quirúrgicos, pero bueno, abrir esto es que lo único que vas a hacer es esparcir arena en todo el peritoneo y moverlo desde el interior, bueno, pues sí, es una opción. O sea, es más que nada para tenerlo presente que esto existe y que, bueno, que no les pase como a mí que pensé que alguien le había dado contraste y que puede ser simplemente una impactación por comer arena, ¿vale? El cemento también se ve bastante similar, hay perros que comen cemento. Muy bien, pues yo creo que quedan 5 minutos. No sé si hay alguna duda o algo de estos casos para no acabar tarde. ¿Les parece bien? ¿Alguna pregunta? Ahí sí Muchas me he gracias, quedado Eli. pegada, parece Estuvieron que muy colgado. entretenidos los casos. Muy entretenidos. La Marla por acá. Gracias, Marla. Gracias a todos por haber participado. Conversábamos con los chicos de la Xochirrab y aprendimos muchos tips que no sabíamos, así que nos vamos felices. Me alegro muchísimo. Yo también, si hay cosas, dudas o así que me puedan comentar para también aprender yo, me los dicen, me los comentan y gracias por participar porque la verdad es que es una gran diferencia poder tener la opinión, pero también te ayuda a ver lo que la gente ve y eso, o sea que yo les agradezco muchísimo que hayan participado y por haberme invitado, claramente. Muchísimas gracias, doctora Elizabeth Domínguez. Aquí están los comentarios, muchas gracias, muy entretenido, muy didáctico, muy lindas las clases, muy buena charla, entretenido todo.
demasiado claro, así que están muy buenos comentarios acerca de sus charlas, doctora. Le agradecemos de parte de Xochitl. Marla también está ahí de acuerdo conmigo, le agradecemos que haya podido aceptar esta invitación y haber participado con nosotros de estas charlas. Dejamos a todos cordialmente invitados a que entren al stage virtual y vean, por supuesto, todos los auspiciadores que tenemos aquí para ustedes: Global Sonido, Data Médica, Médica del Pacífico, Ultramed, Centro Imagenvet, Centroera, Medical Market. Ellos están aquí. Vamos a una pausa para almorzar, para descansar, y volvemos. Gracias, Edith, 5 para las 2 de la tarde. Que estén muy bien. Hasta luego.